Bueno, chicos, comienzo por explicarles el pasado simple, que es un tiempo verbal que ya comenzamos a ver con el verbo to be, en donde vimos las dos formas, was y were. En este caso vamos a ver cómo se dividen los verbos comunes, o sea, los que no corresponden al verbo to be. Las otras acciones que se dividen en regular verbs and irregular verbs. ¿Okay? Los verbos regulares se les agrega la partícula ed para formar su pasado. Por ejemplo, clean, que es limpiar, cleaned, con ed vamos a decir limpié. Ahora, ¿cuáles son las reglas para agregar el ed a los verbos? Hay algunas reglitas que tienen que tener en cuenta. Cuando el verbo termina en e, solamente se le agrega la d faltante. No hace falta agregar otra e. Por ejemplo, el verbo dance termina en e, significa bailar, y si le agregamos la d, vamos a decir danced, bailé. Bueno, en cuanto a los verbos que terminan en y, cuando el verbo termina en y que está precedida por una consonante, esta y se convierte en y latina y recién agregamos la partícula ed, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Study. El verbo study termina en y adelante tienen una d, una consonante. Study significa estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para armar el pasado? Convertimos la y en una y latina y le agregamos la ed y va a quedar así, estudié. Bueno, en el tercer caso, cuando el verbo termina en p, en t, m, n o g, y estas letras están precedidas por una vocal, bueno, ¿qué va a pasar? Estas letras se deben duplicar antes de agregar la ed. A ver un ejemplo. Plan termina en n y adelante tiene la vocal a. Significa planificar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a agregar otra n y recién vamos a agregar la ed. ¿Okay? Y así va a quedar planifique. Bueno. Ahora vamos a ver los verbos irregulares. Los verbos irregulares pueden cambiar en su estructura, en una letra, permanecer iguales o cambiar en todas sus letras. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. El verbo come, que significa venir, se convierte en came para decir vine. Cut, que es cortar, permanece igual. Cut para decir corte. Buy, que es comprar, si queremos decir compré, va a cambiar en toda su palabra. Bought, ¿ok? Fíjense cómo cambia toda la palabra. Bueno, estos verbos irregulares se encuentran en la segunda columna de la lista de verbos. Recuerden que yo siempre en los cuadernillos les agrego una lista de verbos al final. Bueno, fíjense en esta lista que les puse de ejemplo. Tienen el verbo base o en presente y en la segunda lista van a ver que dicen simple past. Bueno, allí van a buscar el pasado del verbo. ¿Ok? Acá únicamente se encuentran los irregulares. Recuerden que a los regulares les vamos a agregar ed. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para armar una oración en pasado? ¿Cuál es el orden que van a seguir? Primero de todo un sujeto, o sea, la persona que realiza la acción. Luego debe ir el verbo principal siempre en pasado, ya sea que lo busquen en la lista, ya sea que le agreguen ed y luego todo lo que sigue. Por ejemplo, dice Alice cut some flowers. Alicia cortó algunas flores. Fíjense, bueno, en el caso del verbo cut, que también está por aquí, fíjense que queda igual. Alicia cortó algunas flores. Vamos a ver, eso sería un verbo irregular. Ahora, ¿qué pasa con los verbos regulares? Sí o sí le tienen que agregar, acuérdense, el ed. Yo, dice, I worked in the bank. I worked in the bank. O sea, yo trabajé en el banco, ¿ok? Fíjense que el verbo
ed se debe agregar sí o sí y no aparecen en la lista de verbos. Cuando los verbos no aparecen en esta lista significa que son regulares y sí o sí deben agregarles un ed, ¿ok? Bueno, este tiempo verbal es el que van a utilizar para realizar la actividad articulada que tenemos con las profes de lengua, que ya se les explico en otro video.